poder adorarlo y bendecir al Padre y escuchar lo que el Señor nos quiere dar. ¿Marcelo? ¿Cómo están? Buen día. Dios les bendiga. Hermosa mañana nos regala el Señor para estar en su presencia, mejor lugar. David decía, mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de él. Así que qué bueno poder disfrutar y hacerlo juntos. El Señor está en nuestra casa, está en todas partes y podemos entrar en su presencia cuando querramos. Él está todos los días con nosotros, pero Dios se goza especialmente cuando se reúne la familia. Y los domingos es un buen día para hacerlo, reunirnos en el nombre de Jesús y pasar tiempo juntos en la presencia de Él. Así que felicitaciones por estar y adorar al Señor juntos, algo que a Él le encanta, que sus hijos le digan cosas lindas, se le digan de corazón. Así que bien ahí, Dios está contento en esta mañana de vernos aquí. Bien, hoy traje una historia de la Biblia de una persona que la pasó mal, podríamos decir, mal emocionalmente, sufrió mucho desprecio, que es algo de las peores cosas que nos puede tocar en la vida. El desprecio es uno de los sentimientos más difíciles de sobrellevar, cuando somos dejados de lado, cuando alguien que amamos no nos tiene en cuenta, o nos deja para después, en segundo lugar, tercero, cuarto, algo que duele en el corazón. Y realmente buscar a alguien para amar y después quedar relegado trae mucha tristeza de corazón. Bueno, hay una historia en la Biblia de una mujer, se llamaba Lea, era esposa de Jacob, y dice en Génesis capítulo 29, verso 16, que Labán tenía 2 hijas. Labán era el tío de Jacob, era hermano de la mamá de Jacob, era hermano de Rebeca. Y cuando Jacob huye de su hermano Esaú, se va a vivir allí a la región donde estaba su tío, y su tío tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos bonitos, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. 7 años, dijo Jacob, voy a trabajar. Estaba enamoradísimo. Y dice, antes se arreglaban los matrimonios, en la antigüedad arreglaban con quién se iban a casar y había que pagar la dote. Bueno, Raquel costaba 7 años. Dice, bueno, yo trabajo sol y sombra 7 años por esta muchacha. Era la más bella de las dos, era la que Jacob se enamoró de ella. Y la más grande, Lea, dice, no era bonita como su hermana. Ya había ahí una distinción entre ellas, y vieron cómo es el mundo, cómo es la gente, cómo a veces el corazón del hombre. Se fijan en la belleza externa, mientras el proverbio dice, vana es la gracia, engañosa la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. A veces la belleza es solo externa, pero la que Dios mira es la del corazón, la que está dentro, la belleza espiritual, esa es la que realmente trasciende, esa es la belleza imperecedera, esa es la que trae alabanza de parte de Dios. Bueno, a Lea no le tocó ser la más linda de la familia, y apenas llegó Jacob, estuvo un mes ahí con ellos y ya se había enamorado de él, la más linda. No sé si era la mejor interiormente, pero sí era la más linda físicamente. Así que Lea no era la más linda, tenía ojos lindos, dice, tenía ojos bonitos, pero había que mirarle a los ojos. Tenía ojos lindos, su hermana era linda de pie a cabeza, dice otras versiones de la Biblia. Así que ya es como que ya físicamente estaba en un segundo lugar.
Pasamos a la que sigue. Dice que Jacob trabajó entonces 7 años por ella para poder casarse con Raquel. Pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Como uno está enamorado, el tiempo pasa rápido. Dice, le pareció poco tiempo. Así que bueno, llegó el tiempo del casamiento. Labán reunió a toda la gente del lugar, a todo el pueblo, y ofreció una gran fiesta. Acá se casa mi hija. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, quien se acostó con ella. Sé que Jacob ya había tomado mucho la fiesta, no había iluminación como hoy, no sabía ni con quién estaba, pero el engañador lo engañaron. Él era el engañador, el suplantador. Él es el que se había hecho pasar por su hermano para quedarse con la herencia de su padre. Y lo que se siembra, se cosecha. Él se quedó con la primogenitura y había quedado con la bendición también que Isaac tenía que darle a Esaú, y él se hizo pasar por su hermano y se quedó con la bendición. Y ahora le tocó a él cosechar. Cuando se despierta a la mañana, se da cuenta de que no era Raquel. Terrible. Terrible también para Lea, pobre mujer. Porque el papá, no, vení vos, metete en la carpa vos. Es un desprecio, diría yo, hacerle algo así a una chica que habrá querido casarse bien, habrá querido casarse con alguien que la ame, habrá querido tener un esposo que esté enamorado de ella. Dice, no, vos primero. Y arregló las cosas a conveniencia del padre. La casaron por conveniencia. Dice luego, versículo 16, a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán contestó, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Pero bueno, por 7 años más de trabajo te daré la otra. Un buen negociante era don Labán, comerciaba con sus hijas. Era lamentable realmente. Pero se ve que le gustaba cómo trabajaba Jacob. Dice, yo no lo puedo perder como empleado, necesito 7 años más. Le hizo una jugada allí. Así que le dijo, cumple con la semana nupcial, era una semana que duraba la fiesta de casamiento, y luego dice, te doy la otra también. Así que hubo 2 fiestas de casamiento seguidas, pero Jacob tenía ahora como esposa 2 mujeres y hermanas, pero amaba a una y a la otra. Y me ponía un poco en la piel de Lea, de decir, qué difícil tener que vivir esta situación, donde estás con alguien que no te ama, donde estás con alguien que no te prefiere, donde estás con alguien que te arreglaron por conveniencia, donde sufrís desprecio, porque no sos valorado, y realmente tiene que haber habido una angustia en su alma difícil. Y el desprecio es algo terrible. Un filósofo de la antigüedad decía, todo es soportable salvo el desprecio. Todo es soportable salvo el desprecio. Porque cuando nos dejan de lado, cuando no nos estiman, cuando nos apartan, cuando nos ignoran, cuando no nos dirigen la palabra, eso duele muchísimo, que es como que cala muy hondo en nosotros. Tenemos la necesidad de ser apreciados, de ser amados, de ser valorados, y a veces nos toca vivir situaciones donde eso no se da. Y a veces hacemos proyectos con personas que decimos, bueno, me va a amar, y después resulta que no es así. ¿A cuánto le toca a veces pasar de vivir con alguien, con un cónyuge que no valora, que no estima, que no ama, que no demuestra, que prefiere otras cosas, que nos deja de lado,
Eso es algo que cala muy hondo en el corazón. Bueno, ella estaba con alguien que no la amaba. Dice la siguiente: cuando terminó la semana nupcial de la primera, o sea de Lea, Labán le entregó a Raquel por esposa. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Qué triste. La amó mucho más que a Lea. Y uno piensa, che, casamiento para toda la vida, vivir esta situación, y ama más a otra persona. Ya de por sí, tener a dos mujeres estaba mal. Dios lo permitía porque todavía no tenían el conocimiento para entender que no estaba bien, que Dios había hecho hombre y mujer y tenía que fundirse en un solo ser, una pareja solamente. Dios siempre quiso que así fuera. En la antigüedad no habían entendido todavía, o no tenían toda la revelación, pero esto no era normal. Había comparación, ella es más linda. Había desprecio, a ella la ama más. Había competencia, había quien se ganaba la atención de Jacob. Había celos, así que era una situación muy difícil la que ella atravesaba. Para el cual una situación que se iba a perpetuar en el tiempo. No era algo de una semana, no era algo de un mes, se habían casado. Y en la antigüedad eso se mantenía hasta que la muerte los separe. No había divorcio express como hay ahora. Va uno, firma, se terminó. No, en la antigüedad se respetaba lo que Dios había unido, no tenía que separarlo del hombre, y esa sigue siendo la voluntad de Dios. Ahora, me tengo que quedar con esta persona que no me quiere. Tengo que vivir esta situación tan difícil. Y ella fue fiel a Dios, y aunque su esposo no la amaba mucho más para con su hermana. Ella siguió honrando a su esposo, siguió honrando a Dios y nunca bajó los brazos. Dice Génesis 29:31: cuando el Señor vio que Lea no era amada. Me gusta que dice cuando el Señor vio. Como el Señor siempre está atento al sufrimiento que podamos estar pasando. Cuando creemos que nadie nos ve, que a nadie le interesa, que a nadie le importa o importo, hay alguien que ve. El Señor siempre ve. Dice, Dios vio esta situación. Él no era ajeno a lo que Lea estaba viviendo. Vio que Lea no era amada. Entonces le concedió hijos. Dios le dio una bendición especial. Tener hijos en la antigüedad era un premio, era una honra, era algo que era el propósito casi de la vida de la mujer, era tener hijos, darle hijos a su esposo. Dios le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Llamativo esto. La esterilidad era algo mal visto, era como falta de bendición, falta de aprobación de parte de Dios. Si uno lee unos capítulos más adelante, después de 20 años de que Jacob trabajó para Labán, cuando Jacob dice, bueno, volvámonos a la tierra de mis padres, junta todo lo que tenía y a sus dos esposas, sus hijos, dice, bueno, vámonos. Raquel dice, le roba a su papá los ídolos familiares. Él le roba ídolos que Labán tenía, que no eran imágenes de Dios, no hay imagen de Dios. Dios no tiene imagen, incluso prohíbe hacer imágenes que lo representen a Él. Pero ella se roba los ídolos que el papá tenía, y eso era algo grave. Había idolatría allí, escondida, o un pie aquí y un pie allá. Adoro al Dios de Jacob, también adoro a los ídolos de mi padre. Y había un corazón dividido en Raquel. Quizás esa idolatría traía maldición sobre su vida. Si uno lee las bendiciones y las maldiciones allí en Deuteronomio,
Señor decía que quien cumpla con todo lo que Él establecía, sus leyes, sus decretos, sus mandamientos, iba a ser bendecido, y nadie, ni hombre, ni mujer, ni Israel, iba a tener esterilidad. Todos iban a ser fértiles. Así que estaba visto como que la esterilidad era una desaprobación de parte de Dios, el no tener hijos. Y quizás haya tenido que ver con esa idolatría. Pero Lea, dice, recibió la bendición de tener hijos. Quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción. Se dio cuenta de que Dios estaba mirándola. Me hace acordar a Agar, la sierva de Abraham y de Sara, cuando también es desechada, enviada al desierto, casi sin nada. Ella también se dio cuenta que había alguien que la veía. Dijo: Él es el Dios que me ve. En los peores momentos, aunque nadie más nos valore, hay alguien que sí lo hace, hay alguien que sí nos ve, hay alguien que siempre está. Así que Lea se dio cuenta, dice: el Señor ha visto mi aflicción. Pero seguía deseando el amor de su esposo. Dice: ahora que le di un hijo, sí me amará mi esposo. Seguía buscando la identidad, la aceptación, la valoración de sí misma, que otro la amara, la valorara y la estimara. Y eso tiene un vuelo corto. Cuando busco sentirme bien conmigo mismo, en base a lo que los otros hacen por mí, o si me aman, o si me valoran, voy a ser defraudado casi con seguridad. Dice luego, capítulo 29, verso 31, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada. Y era un trauma casi que tenía. Llegó a oídos del Señor que no soy amada. Y por eso me dio también este hijo. Como empezó a recibir el afecto de parte de los hijos de su esposo, no recibía nada. Ella sabía que no era amada, pero Dios la escuchaba. Solo la veía, escuchaba sus oraciones, la reconfortaba y estaba con ella en esta situación. Dice: le dio otro hijo, le puso por nombre Simeón. Viene el tercero. Dice el versículo 34: luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo: bueno, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Esa es la ilusión que ella tenía. Vivía con la ilusión de que algún día su esposo la llegara a amar, le llegara a prestar atención, la valorara y la tuviera en cuenta. Dice: ahora sí, diciendo: bueno, ya 3 hijos, mi hermana ninguno, 3 bendiciones le he dado a mi esposo, ahora sí me va a amar. Dice en Ezequiel 28:20: el desprecio duele como aguijones y punza como espinas. Qué figurativo, ¿no? Dice: el desprecio duele como aguijones y punza como espinas. El desprecio es de las peores cosas que nos puede tocar vivir. Pero Lea es una muestra de perseverancia y de refugiarse en el amor de Dios. ¿Cómo resistir al lado de una persona así? ¿Cómo seguir honrando a una persona así, que no la tenía en cuenta, que no la amaba? ¿Cómo seguir haciéndolo? Ella encontraba sus fuerzas en Dios. Viene el cuarto. Antes tenían un montón de hijos. Verso 35: Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo. Ya había empezado ella a entender. Al que llamó Judá, porque dijo: esta vez, ¿qué voy a hacer?
satisfacción, la plenitud de su alma en el Señor, a pesar de que la situación no había cambiado, porque seguía siendo lo mismo. Ella era la segunda, ella era en la que estaba después, pero ella se encontró en el Señor, que ahí estaba el propósito de su vida. Se enfocó en alabar a Dios en vez de lamentarse por la situación presente. Muchas veces hay situaciones que no cambian. El apóstol Pablo dice: ya he rogado 3 veces al Señor que me saque este aguijón, no sé qué era, pero era una situación que no le gustaba para nada, que lo hacía doler, que lo hacía sentir mal, que lo molestaba, que lo afligía. Y el Señor le dijo: no, bástate en mi gracia. ¿Cómo, Señor? Pero ese mismo hombre decía: alégrense en el Señor. Insisto, alégrense, vivan contentos, sean felices en el Señor. Tenemos todo lo que necesitamos, no las demás personas. En el Señor tenemos lo que necesitamos. Así que dice: voy a alabar al Señor, dijo Lea. Voy a alabar, me voy a concentrar en mi Dios. Él es mi Dios, así que le doy gracias a Él. Y le puso a su hijo el nombre de Judá, que significa precisamente eso, alabar al Señor. Ya tuvo 4 hijos, una mujer con muchos hijos, es la niñera casi de la casa. Raquel no tenía ninguno, estaba siempre con Jacob. A Lea, que fue de los chicos. Peor todavía, ahora ella que encargándose de los hijos todo el tiempo, criándolos para que conozcan a Dios, para que estén bien. Así que menos atención todavía se le prestaba. Ella estaba ocupada en los niños. Dice en Génesis 30, verso 16: cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro para decirle a Jacob: hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Calcula vos lo que tuvo que hacer. Ya ni la tenían en cuenta. Rubén, el hijo primogénito, había ido a buscar unas mandrágoras, una fruta que se consideraba afrodisíaca en aquel entonces y que ayudaba a la fertilidad. Y Raquel, cuando vio la mandrágora, dijo: dame algunas mandrágoras. Y Lea dice: no te es poco ya haberme quitado a mi esposo, ahora me querés quitar también la mandrágora de mi hijo. Dice: bueno, te propongo que vos pases la noche con Jacob a cambio de la mandrágora de tu hijo. Tuvo que pagar para poder estar con su esposo. Una cosa de locos. Dice: hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de la mandrágora de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea. Ella quedó embarazada y dio a Jacob un 5.º hijo. Pasa un tiempo y dice: Lea quedó embarazada de nuevo y dio a Jacob un 6.º hijo. Dice: Dios me ha favorecido con un buen regalo. Dijo Lea: esta vez mi esposo me tratará con honor, porque le he dado 6 hijos. No dijo: esta vez me va mal. No competía por el amor ya, como que se había resignado. Pero dice: al menos me va a tratar con honor, porque yo le he dado 6 hijos. Luego, Dios tiene misericordia de Raquel, y Raquel también queda embarazada. Y tiene un hijo, se llamaba José. Dice: Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha quitado mi desgracia, por eso lo llamó José. Ahora, no solo Lea soportaba el desprecio sobre su persona, sino que ahora empezó a soportar el desprecio sobre sus hijos, porque el hijo de Raquel era el preferido del papá. Dice en el capítulo 35, verso 3: Israel, de Jacob,
porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo su hermano que su padre amaba más a José que a ellos, empezaron a odiarlo. Y ya saben cómo sigue la historia. Cuando tuvieron oportunidad, casi lo matan. Pero uno dijo, no, esperen, no lo matemos. Y Jacob había tenido hijos con Lea, Raquel, y con la esclava de Lea y la esclava de Raquel. ¿Quién salvó a José, el hijo preferido? El hijo de Lea, Rubén. Dijo, no lo matemos. Y después se fue a hacer unas cosas. Y cuando volvió, lo habían vendido a los madianitas que pasan por ahí, lo habían vendido como esclavo. Pero el hijo primogénito, el que tendría que tener todo el honor porque era el primogénito, o el doble que sus hermanos, era despreciado también por su padre. Sin embargo, había perdido a su mamá. No lo matemos. ¿Cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? El único que se apiadó de José. Pero Lea soportaba incluso que sus hijos, los 6, sean tenidos en menos, en poco. Y este andaba vestido diferente. Este andaba con toda ropa de marca, espectacular, con perfume. Y el otro, bueno, así nomás. Y eran todos hijos de Jacob. Pero también Lea tuvo que soportar eso, que los 6 hijos que le había dado, y que dijo, bueno, ahora mi esposo me va a tratar con honor. Nada que ver, nada que ver. Pero hay alguien que veía, hay alguien que escuchaba. Lea se refugiaba en el Dios de Jacob, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Dios sí trató con honor a Lea, sí que la trató con honor. Vamos a ver cómo Dios premia la perseverancia, premia la fidelidad, premia la paciencia en las pruebas, nos premia cuando nos refugiamos en Él, cuando ponemos la mira en Él, aunque acá en la tierra esté todo mal, aunque acá me desprecien, aunque acá esté en aflicción, aunque acá no sea valorado, hay alguien que sí me valora muchísimo. Tanto que dio la vida por mí, tanto que fue una cruz por mí, tanto que dejó el cielo por mí. Así que hay alguien que sí que nos trata con honor. Y Dios trató con honor a Lea. Fíjense, el cuarto hijo, cuando ella dijo voy a alabar al Señor. Está todo mal, pero voy a alabar al Señor. Es como Pablo y Silas, 12 de la noche, con la espalda llena de azotes, en el fondo de una cárcel, dijeron, me duele todo, pero vamos a adorar al Señor. Él es digno de honra, pase lo que pase, y adorar. Y Lea adoró al Señor, lo alabó. Y del hijo que le dio, Leví, salió la tribu de las más importantes de Israel, la tribu dedicada a servir exclusivamente al Señor. De todos los hijos que Jacob tuvo, de las 12 tribus del pueblo de Israel, había una sola que no se había corrompido adorando al becerro de oro en el desierto. Una sola, la tribu de Leví. Cuando Moisés sube al monte, está 40 días allá, las otras 11 tribus dijeron, ¿qué sé yo qué le pasó a este Moisés? Se lo habrá comido el lobo, el león, no viene más. Bueno, vamos a hacer un ídolo para que nos guíe de nuevo a la tierra. Así que hicieron un becerro y la única tribu que no adoró al becerro fue la de Leví. Y entonces Dios dijo, bueno, ustedes van a ser los que yo voy a honrar y me van a servir exclusivamente a mí. Y esa tribu estuvo dedicada a servir al Señor. Todos los sacerdotes en Israel eran de esa tribu. Todos los sacerdotes que hubo en Israel eran descendientes de Lea. Toda familia sacerdotal venía de Lea. A ellos se les confió la palabra de Dios.
ellos eran los encargados de enseñarle al pueblo, ellos recibían la revelación, ellos recibían la inspiración para poder enseñarle a los demás a conocer a Dios, y eran los únicos que podían cargar el arca, eran los únicos que podían entrar al templo. Así que la honra que Dios le dio a la descendencia de Lea es impresionante. Pero no es nada ahí. El otro hijo, Judá, fue la tribu más prominente que hubo en Israel, en la que salían los reyes que gobernaban a Israel, y tenemos al rey David, el gran rey con el cual Dios hizo un pacto por generaciones, un rey conforme al corazón de Dios. Era descendiente de Lea, descendiente de Lea. En la tribu de Judá, el lugar que Dios eligió para habitar, para edificar el templo. Entre los descendientes de Lea dijo: yo quiero vivir en este lugar, voy a honrar a esta tribu, voy a vivir en Jerusalén, háganme el templo ahí porque esa es la ciudad donde yo voy a habitar, allí se va a invocar mi nombre. Así que los levitas tenían que ir todos a Jerusalén, a Judá, a sus hermanos, para adorar al Señor y ministrar allí. Ahora, la honra excede lo que podamos imaginar. El Hijo de Dios, Jesús, era descendiente de Lea, venía de la descendencia de Lea. Así que el Señor nació descendiente de la tribu de Judá, así que era descendiente de Lea. Miren si Dios lo honró, que Lea era la tatarabuela de Jesús. Era la tatarabuela de qué sé yo cuánto, de Moisés. De los personajes más sobresalientes de la historia descendían de esta mujer. Dice en Éxodo capítulo 32, verso 26, Moisés dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Estaban todos adorando al becerro, excepto una tribu. Entonces los levitas, dice, se unieron a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. En Éxodo 32, 26 y en el 29, 11. Dice, número 3:9, pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados al Señor. Así que Dios usó la vida de Lea para revelar su ley al mundo. Dice en Juan 17, la ley fue dada por medio de Moisés, de la tribu de Leví. Y la ley de Dios, hoy conocemos en memoria los 10 mandamientos, y todo lo que la ley enseña es bueno. Es bueno, nos enseña a vivir, nos enseña a decidir, nos enseña el camino correcto. Dice Jesús: ni una tilde de la ley pasará. Pueden pasar el cielo y la tierra, pero la ley sigue, hay que cumplirla. Por supuesto que no es para salvarnos, no es para justificarnos ante Dios, porque eso es a través de la fe en Jesucristo. Pero sí que hay que hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, por medio de la tribu de Leví, y estos eran descendientes de Lea. Dice Malaquías capítulo 2, verso 5, mi pacto con Leví era de vida y paz. Dios lo dice. Y eso le dijo. Era también de respeto. Y él me respetó y reverenció mi nombre. En su boca había instrucción veraz. En sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Qué lindo es tener hijos que honran al Señor. Qué lindo tener descendencia que es para la gloria de Dios. Uno Lea la tuvo de los mejores, de las mejores tribus, a través de la cual se servía a Dios,
se impartía el conocimiento de Dios a las demás tribus, así que Dios usó la vida de Lea para revelar su ley al mundo. Así dice Juan 17, la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, la tribu de Leví. Me pasa a veces que me quedo sin voz. Hola, hola. Ahí va volviendo. A veces es por la alergia, ¿no? Se me cierra la garganta y no sé. Total, después tenemos, meditan y esa parte de la Sigue la historia. Raquel muere primero y es enterrada en Belén. La preferida murió primero. Pero Lea fue enterrada junto a Abraham, Isaac y Jacob. Dice Génesis 49. Dijo Jacob: entiérreme, ya que él estaba por morir, junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón el Hitita. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Allí también enterré a Lea. Así que la honra de Lea vino de parte de Dios. Cada vez que un israelita visitaba la tumba de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿quién estaba también ahí? Lea. Rebeca había muerto antes y la tuvieron que enterrar en el lugar donde estaba ahí cerca de Belén, pero Lea fue enterrada junto a los patriarcas. Dios le dio una honra que trascendió generaciones, una honra eterna, porque ella, a pesar de la situación que vivía, nunca deshonró a su esposo. Nunca. Hoy a veces hablo con personas que tienen problemas en el matrimonio y enseguida quieren cortar todo. Bueno, no me quiere, listo, se terminó, busco otro, o me quedo solo, o me quedo sola, y deshonran al Señor. Esta mujer perseveró en la aflicción, aunque no era fácil, pero buscaba su identidad, su valoración, en donde realmente hay que buscar, en Dios. Y nosotros podemos ser felices, aunque no nos quiera nadie. El salmo que Dios llevara en el 27, cuando comenzó la reunión, dice en una parte: aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor me recibirá en sus brazos. Así que en Él tenemos todo. No tenemos que buscar la aceptación, buscar mi valor, mi identidad, mi felicidad en las demás personas. Pues solo Dios puede dar eso. Cuando yo lo adoro, lo alabo, cuando soy fiel, cuando lo honro, Dios honra a quienes le honran. Así que no hay que bajar los brazos. En cualquiera sea la situación que nos toque vivir, no hay que bajar los brazos. Hay que refugiarse siempre en el Señor. Bien, hasta aquí llegó mi voz. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, te amamos, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, agradecemos, Señor, estas historias de personas, Señor, que vivieron situaciones con las que a veces nos identificamos, cosas que nos
pueden pasar. Señor, gracias por las enseñanzas. Sabemos que en ti tenemos todo. Tú eres nuestra plenitud, tú eres todo lo que necesitamos, eres nuestro tesoro, tú eres, Señor, todo el amor que necesitamos, toda la aceptación la tenemos en ti. Muchas gracias, Señor. Que tú nos sostengas, que tú fortalezcas a quienes estén pasando, Señor, situaciones difíciles. Fortaléceles, Señor, que puedan encontrar en ti todo lo que anhelan, todo lo que su alma necesita. Te damos gracias, nuestro Dios, por bendecirnos en esta mañana. Te honramos y damos gracias en el nombre de Jesús.